Shalom, shalom, bienvenidos. En el video que publicamos hace unos días atrás, Morir por el pecado del otro, si me acuerdo pongo el link, una persona puso este interesantísimo comentario, Joaquín Sánchez. Shalom Rab, yo creo que eso de lo de los padres comieron uvas y los hijos tuvieron dentera, era más un adagio popular entre los hombres de esa época, más no un precepto de Dios. Veo que Dios quiso mejor tumbar esas ideas absurdas con su verdadera sabiduría al dictar lo que el Tanaj enseña de principio a fin, y es que cada quien paga por sus hechos. Por ahora estamos de acuerdo con lo que dijo el señor Joaquín Sánchez. Y ahora viene la frase final. Pero si quisiera aprender, entonces, por aquella parte donde Dios dice que castiga la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y la pregunta es si en realidad Dios dice eso. Dios dice, ¿castiga la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación? ¿Es lo que dice realmente? Vamos al texto. Uno de ellos está en Shemot, que es Éxodo, capítulo 20, verso 5. Y veamos qué es lo que dice. Veamos qué es lo que dice. Deje esto, puedan ver en inglés. Ahí. Dice lo siguiente. Acá, ahora sí van a ver. Ahí. Lotish tahabelaem belotaudem dice que no hay que arrodillarse delante de las imágenes, esculturas, etcétera, de dioses que uno hizo como si fuera dioses. Que anojí Adonai Eloheja el Caná, porque yo soy Dios, un Dios celoso. Poked Avon Avot al Banim al Shileshim al Ribeim le son ay. Que yo mantengo, visito, recuerdo la culpa. Dice culpa, dice culpa, dice Poked Avon Avot, no dice culpa, porque acá si vemos en inglés dice culpa. Ahí. Lo que dice es yo recuerdo, visito, mantengo en la memoria, etc. El Avon, Avon es un pecado, es una mala acción. ¿Pero qué clase de mala acción? Una intencional, no es cualquiera. Y dice, de los padres sobre los hijos, en tercera y cuarta generación. Pero hay una palabra que Joaquín Sánchez no puso, y que es fundamental, y que dice, le son hay, a los que me odian, a los que me rechazan, a los que no quieren saber nada de mí. Entonces, evidentemente, este párrafo llamó la atención de los sabios. Es obvio que iba a llamar la atención de los sabios, y acá tenemos 130 comentaristas en este sitio web. Seguramente que hay 3200, no 130. Y cuando empezamos a ver, evidentemente, como les dije, a los sabios les llamó la atención, a los sabios del Talmud les llamó la atención antes que a los comentaristas. Y le voy a dar dos respuestas, no, mejor tres. Una es lo que la gente popularmente cree, que es lo que el señor Joaquín Sánchez estaba creyendo. Entonces los padres pecan y Dios es tan vengativo, el Dios viejo, barbudo, malvado de la mitología cristiana, que tuvo que tener un hijo buenito para compensarlo. Es tan malvado que aunque los hijos no hagan nada, por la tercera y cuarta generación, segunda, tercera y cuarta, los persigue para castigarlos. Qué viejo, horrendo que es ese Dios. Con razón necesitamos a un Salvador que muera por nuestros pecados en la cruz, etc. Esa es la versión errónea, queriendo o sin querer, la que uno recibió de sus padres, queriendo o sin quererlo ellos, pasar la versión errónea, porque les está quedando grande, evidentemente, el conocimiento de la Torá, que se la dio Dios al pueblo judío para el pueblo judío. Y estos son mandamientos que Dios dio al pueblo judío. Y dice esta palabrita acá, le son hay, a los que me odian, a los que me rechazan. Por tanto, ahora vamos a las dos versiones posibles, de otras que pudiera haber que son posibles y correctas. La primera es, Dios no está diciendo que castiga a los hijos, a los nietos y a los bisnietos porque los papitos hicieron mal, sino que los papitos hicieron mal y le enseñaron ese mal a sus hijitos, los hijitos a los nietos a los bisnietos, y entonces lo que Dios está castigando no es el pecado del padre, sino lo que está castigando es el pecado del hijo, del nieto y del bisnieto, ¿se entiende? Si el padre
estafador y le enseñó al hijo a estafar, entonces el hijo va a pagar por la culpa de ser él un estafador, no su padre, claro, pero la culpa de haberle enseñado eso es de su padre. Así que esa es una de las maneras correctas de interpretarlo. Estamos en una familia, somos parte de un medio que nos cultiva, que nos enseña, que nos prepara para la vida. Y acá suele haber tres posibles opciones. La primera es copiamos el modelo que nos dan nuestros padres. La segunda es nos convertimos en completamente contrarios a eso que nos proponen nuestros padres. La tercera es somos complementarios a nuestros padres. Ahora les voy a dar un ejemplo. Y hay una cuarta, que es la que habría que tomar, que uno decide qué es lo que va a hacer. No está pendiente y dependiente de lo que le enseñan sus padres, sino que uno elige en la mayor medida posible la libertad qué es lo que va a hacer. Ejemplo, un papá que es borracho. El hijo ve ese ejemplo en su casa, lo experimenta y se convierte en borracho también. No haciendo un homenaje a su padre, sino que es lo que aprendió en la casa. El padre es borracho, segunda opción, y el hijo se convierte en la antítesis. Es totalmente abstemio, detesta que la gente tome, no quiere saber nada de tomar. Le presentan a una señorita para ser novios y luego quizás marido y mujer y no quiere saber nada con ella porque toma alcohol, pónganle. Es un partidario de la adicción al alcohol o incluso de tomarlo por un placer mínimo. Y la tercera opción es el hijo facilitador, el complementario. Papá toma, mamá no lo deja, entonces yo le traigo de contrabando a papá el alcohol. Pónganle. Papá está tan borracho que no puede ir a trabajar, entonces yo llamo a la empresa donde trabaja y digo, miren, papá se cayó y le duele mucho y no puede ir a trabajar. Y así lo amparo en su alcoholismo, soy complementario. Y la cuarta, que es la que habría que tomar, es yo decido qué hacer. Para eso uno tiene que tener un conocimiento de sí mismo, conciencia espiritual, conciencia emocional, haber trabajado sobre sus propios miedos, virtudes, obstáculos, etc. Entonces acá la Torah nos dice, miren que si ustedes son, llamémosle pecadores, obran el mal, sus hijos, sus nietos, van a ser castigados también, pero porque ustedes les están enseñando el modelo, porque probablemente van a seguirlo. Es habitual que ocurra eso. Así que esta es una manera de interpretar este versículo, que no es el Dios maldito y vengativo que persigue a la gente porque sí, porque se le dio castigar a los hijos y a los nietos y a los bisnietos, sino porque ellos tienen también sus culpas que pagar. Y en el Tanaj encontramos algún ejemplo. Por ejemplo, clásico, el rey Ahab, muy famoso por su sionismo y su fortaleza militar, pero muy famoso también por ser pecador y ser un pollerudo, ser una persona totalmente dominado por su esposa, y que pagó por sus pecados, los propios, las consecuencias, pero también sus hijos pagaron, pero no porque el padre era pecador y pagaron los hijos, sino que aprendieron el mal modelo del padre. Vamos a ir a la segunda opción que tenemos para explicar eso, ya le dije para ver otras que son también correctas, que es la siguiente. Dios, hay todo un sistema que es cuando morimos, nuestra Neshama, que es lo que somos Neshama, viene envuelta de cosas negativas, las clipot, las manchas, las máculas, cosas que impiden que esa luz brille, es lo que llevamos al más allá. Son los recuerdos de las malas acciones que cometimos. Y Dios nos mete en un lavarropa para que quedemos como Neshama espléndida, con las buenas memorias de la vida hecha acá, con las buenas acciones, con sus frutos de las buenas acciones que hicimos acá. Pero ocurre lo siguiente. A veces uno podría pensar que eso es automático, siguiendo como una cronología humana, se muere y entonces está haciendo un proceso cronológicamente humano, como si siguiera con el tiempo de la Tierra, pero el más allá se maneja por otros parámetros que son incomprensibles totalmente para nosotros. No existe tal lavarropa, evidentemente, pero tampoco existe el tiempo y el espacio como lo conocemos nosotros. Por tanto, Dios le da esa oportunidad del lavarropa que suele ser un poco doloroso, porque estamos quitando las manchas de una manera movida, pero no da la plenitud del castigo, sino que hasta la cuarta generación. Esa es una manera de verlo. Es, Dios aguarda, y si hay algo que castigar, que en realidad está mal usada, la palabra sería una consecuencia de sus actos, pero se entiende más fácil castigar. Entonces Dios espera y dice, vamos a ver la segunda generación. Son gente que, a pesar de que su padre salió así, tuvo algo bueno como para compensar.
sus nietos tienen algo bueno para compensar, sus bisnietos tienen algo bueno para compensar. Bueno, entonces usemos esa compensación para que el lavado no sea tan fuerte, porque hizo cosas buenas. Evidentemente, como les dije, los manejos del más allá no están dentro de nuestras capacidades mentales. Entonces uno se puede pensar, ¿y cómo puede ser que el mismo tiempo y en el tiempo y no sé cuánto? Recordemos que Dios está absolutamente por fuera del tiempo, igual que el más allá. Entonces Dios sabe lo que van a hacer los hijos, los nietos, bisnietos y hasta el final de los tiempos. Y ahí dice Dios, yo no tomo en cuenta solamente el mal que hizo la persona, sino que veo si salió algo bien de esa persona. Si salió algo bien de esa persona, entonces su castigo, la consecuencia de sus actos negativos, van a ser más leves. Les voy a poner un ejemplo clásico, no es textual de la Torá, es un midrash, pero a partir de una frase de la Torá. Cuando Moshe vio al malvado egipcio que estaba pegando al hebreo, dice que miró para aquí y para allá y no había ningún hombre. Y la versión literal significa, vio que no había nadie cuando fue a matar al egipcio para defender al hebreo. Pero el Midrash, la sabiduría de nuestros sabios, nos dice, miró para acá y para allá hacia el futuro y vio, ¿va a salir alguna buena persona de este hombre? Si va a salir una buena persona de este hombre, no lo puedo matar ahora ni siquiera para defender a este hebreo que está siendo maltratado. Lo podré dejar herido o alguna cosa, pero no matarlo, que es lo que merece. ¿Por qué? Porque si no estaría interrumpiendo a esos hijos buenos que van a salir en el futuro. ¿Se entendió la idea? Entonces, no solo somos esto que estamos haciendo ahora, sino que cada pequeño acto o grande tiene consecuencias que son incomprensibles para nosotros. Quizás el pequeño gesto bondadoso que hicimos hoy con una persona hace que esa persona tenga un nieto que es el que descubre la cura completa para todos los cánceres. Y fue quizás por esa pequeña obra que hicimos nosotros y ni se nos ocurrió que iba a pasar eso. ¿Quién se lleva la recompensa? Dios, que hace los cálculos, va a decir, evidentemente, el que inventa la cura para el cáncer se lleva los logros, los padres que los facilitaron, y Dios en sus cálculos que son incomprensibles para nosotros dicen, esta persona, por ese favor que le hizo, logró que esta persona tuviera un hijo que estudió para aquello, será entonces beneficiado. Como quizás no lo expliqué muy bien, es un domingo muy temprano a la mañana, vengo con mucho sueño, pero ese era un tema interesante que no quería dejar pasar. Espero que me comenten, ¿se entendió las ideas? No importa si están de acuerdo o no, eso son la libertad de ustedes, hagan lo que quieran, menos poner esas poco valiosas propagandas de idolatría, que cada 2 por 3 alguna gente dice, Yeshua te ama, tú eres una oveja perdida, ven al redil de lo que ama Yeshua. Esas cosas son absolutamente innecesarias e inútiles, son solamente una demostración de torpeza de quien los hace. Pero si tienen comentarios interesantes sobre si entendieron o no las explicaciones que di aquí, serán bien recibidas y quizás sirva para seguir dialogando entre nosotros. De mi parte, les deseo a todos ustedes que tengan shalom y bendiciones.